Vamos a Filipenses capítulo 3. Seguimos nuestro estudio de esta preciosa carta del apóstol Pablo a la iglesia en Filipos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11 de este capítulo 3. Filipenses 3, versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto, y para ustedes es más seguro. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Uno de mis héroes, generalmente mis héroes están todos muertos, pero uno de mis héroes fue un pastor escocés llamado Robert Murray McCheyne. McCheyne fue pastor en la iglesia St. Peter's, San Pedro, en la ciudad de Dundee, en Escocia. Y él es bastante conocido por su plan de lectura anual de la Biblia. Tal vez ustedes lo pueden encontrar por ahí en alguna parte. Plan de lectura bíblica de McCheyne. McCheyne vivió muy pocos años, él murió con 29 años. Y desde muy joven fue tremendamente enfermizo. Y durante uno de los episodios de sufrimiento físico que lo atormentaron 9 años antes de su muerte, McCheyne escribió un himno titulado Jehová Tsidkenu, el Señor nuestra justicia. Y es un himno autobiográfico que cuenta la historia de McCheyne y comienza con un relato de su condición espiritual antes de conocer a Cristo. Él dice: una vez fui extraño a la gracia y a Dios. No conocía mi peligro, no sentía mi carga. Aunque amigos me hablaron con fervor de Cristo en el madero, Jehová Tsidkenu no era nada para mí. Como lágrimas de las hijas de Sión que ruedan, lloré cuando las aguas pasaron sobre su alma. Sin embargo, no pensé que mis pecados se habían clavado en el árbol. Jehová Tsidkenu no era nada para mí. Así se describía McCheyne antes de su conversión. Él dice que hubo ocasiones en las que escuchó la predicación del Evangelio y fue conmovido, incluso hasta las lágrimas, pero aún no entendía la gravedad de su pecado, no entendía el peso de su maldad. Él dice que todavía era un extraño, un ajeno, un extranjero a la gracia y a Dios. Pero luego, un día, todo cambió. Él sigue escribiendo: cuando me despertó la gracia inmerecida por la luz de lo alto, entonces los miedos legales me estremecieron, temblé hasta morir, no pude ver refugio ni seguridad en mí mismo. Jehová Tsidkenu, mi Salvador, debe ser. Ahora McCheyne, él ve que todo aquello en lo que él ponía su confianza era vacío, y dice que él debía tener a Cristo si es que quería tener alguna esperanza en esta vida. Y después él escribe: mis terrores se desvanecieron ante el dulce nombre, mis miedos culpables desterrados. Con audacia vine,
a beber de la fuente y gratis. Jehová Tsidkenu lo es todo para mí. McCheyne fue convertido y desde ese día él descansó completamente en la justicia de otro, no en su propia justicia, no en su propia bondad, sino en la justicia de Cristo Jesús, el Señor nuestra justicia, Jehová Tsidkenu. Algo similar vemos en nuestro texto de hoy. Pablo, él presenta sus antiguas credenciales, presenta lo que antes para él era de gran valor, lo que antes para él era lo que lo definía. Sin embargo, dice Pablo, cuando él conoce la gracia de Cristo Jesús, la gracia de Dios en Cristo Jesús, todo cambió. Con esto presente, el tema para hoy es el siguiente: el incomparable conocimiento de Cristo. El incomparable conocimiento de Cristo. Y lo primero que vemos aquí es la vana seguridad. La vana seguridad. Pablo comienza este capítulo con una exhortación que los filipenses ya habían escuchado antes. Él dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto y para ustedes es más seguro. Le dice que no le molesta ser repetitivo. Le dice que reiterar esta exhortación no va a ser un menoscabo para los filipenses, sino que traerá seguridad a ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en peligro. ¿Y cuál era el peligro que enfrentaban los filipenses? Los maestros judaizantes. Luego Pablo dice: guárdense. Literalmente está diciendo: miren, pongan atención, ojo. ¿De quiénes? De los perros, de los malos obreros, de los que mutilan el cuerpo. Antes de que los animalistas se vuelvan locos con estas expresiones, hay que decir que las tres son alusiones a los judaizantes. No tiene nada que ver con los animales. Los judaizantes eran un grupo que se oponía al apóstol Pablo. Al parecer su estrategia era seguir el ministerio de Pablo, ir a las iglesias que Pablo había plantado, y llegados allí, ellos enseñaban que para ser verdaderos cristianos, los gentiles debían convertirse en buenos judíos. Es decir, debían ser circuncidados y debían guardar la ley de Moisés. Perdón. En el fondo, su mensaje era el siguiente: Cristo más judaísmo igual salvación. Si me permiten el anacronismo, negaban el solus Christo, el solamente Cristo de la Reforma, y le agregaban todas las prácticas, todas las tradiciones, todas las reglas judías. Y los judaizantes eran fanáticos religiosos, eran celosos de las costumbres judías y recorrían el mundo entero para someter a los nuevos cristianos a sus ritos y costumbres. Tomaban la libertad que estos gentiles habían ganado en Cristo Jesús y buscaban reducirlos a la esclavitud de la religión. La religión humana siempre ha hecho lo mismo. La religión humana no libera, la religión humana esclaviza, no produce paz, sino ansiedad y desesperación. La religión solo agota, roba, extrae toda energía espiritual. Por eso Jesús dijo: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, y yo los haré descansar. Jesús no te está invitando a una religión. Jesús te está invitando a una relación con Él. Y Él sabe cuán agotador es intentar ser bueno, intentar ganarse el amor de Dios, intentar cumplir con los requisitos. Pero Él dice: no, vengan a mí. Yo los haré descansar. Ahora bien, Pablo usa expresiones duras, ¿verdad? Los llama perros. Era una forma en que los judíos llamaban a los gentiles, los que por estar fuera de la comunidad del pacto eran considerados inmundos. Recordemos que los perros en aquella época
no eran esos animales de estimación que tenemos algunos de nosotros, ¿verdad? Pequeño perrito, bonito, etc. Los perros eran animales carroñeros que andaban por ahí sueltos, bien sucios. Siempre me viene a mi mente la imagen de una hiena. Yo sé que la hiena no es un perro, pero las hienas son animales feos. No sé por qué el Señor los hizo. Algún día le voy a preguntar, pero son animales tan feos, horribles. Hasta me da gusto cuando los leones los agarran. Pero piensen en algo así, en algo bien feo. Entonces es una forma peyorativa, ofensiva, de referirse a los no judíos. Pero también Pablo habla acá de malos obreros, seguramente para refutar la reclamación de los judaizantes de que ellos estaban haciendo las obras de Dios. Porque las únicas buenas obras que le agradan a Dios son las que realizan los verdaderos creyentes. Y también Pablo habla aquí de los que mutilan el cuerpo. Fíjense que esta es una descripción sarcástica que utiliza el apóstol Pablo. Él dice que los judaizantes no pueden ser considerados la circuncisión, sino que tienen que ser llamados la mutilación. Son cosas bastante diferentes. ¿Por qué? Porque cuando los rituales que Dios ha establecido se contradicen con el mensaje del Evangelio, pierden su significado y no son mejores que las prácticas paganas. Así que tengamos eso muy en cuenta. Después de advertir sobre los judaizantes, Pablo señala en el verso 3, porque nosotros somos la circuncisión, es decir, los cristianos, los que servimos a Dios en espíritu, es decir, no según la carne, los que nos gloriamos, los que nos enorgullecemos en Cristo Jesús y los que no confiamos en la carne. Pablo está diciendo que los verdaderos creyentes, el verdadero pueblo de Dios confía, descansa en Cristo Jesús, es decir, creemos en Jesús para salvación y depositamos toda nuestra seguridad solamente en Él. Ahora, ¿por qué Pablo fue tan duro con estos judaizantes? Bueno, podríamos pensar rápidamente en dos razones. La primera es que Pablo era un hombre que entendía muy bien la forma en que Dios salvaba a los pecadores. Él sabía que todos los seres humanos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que la obra de Dios en nosotros es la única que puede producir la salvación. No hay lugar para las obras humanas. No hay espacio para la colaboración. Yo voy a hacer la mitad, Dios hace la otra mitad. No. La salvación es obra de Dios de principio a fin. No se puede comenzar, dice Pablo, por la gracia y pretender seguir por las obras, tal como él le dice a los Gálatas, en Gálatas capítulo 3. Ahora, en segundo lugar, Pablo fue duro con los judaizantes porque él también, alguna vez, había seguido el mismo camino. Él había detestado a los cristianos. Él había respirado amenazas y muerte contra la iglesia del Señor. Pablo confiaba completamente antes en la carne, en él mismo, antes de llegar a los pies de Cristo. Por eso a continuación él dice, aunque yo tengo de qué confiar también en la carne. Si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Y de esta manera él procede ahora a enumerar, a presentar sus credenciales. Y él dice, fui circuncidado al 8º día. Eso lo distinguía de los paganos, que eran incircuncisos, y de otros grupos de judíos que no habían realizado la circuncisión de la manera válida, de la manera apropiada. Entonces está diciendo, a ver, espérate, desde el comienzo, yo tengo de qué gloriarme. Fui circuncidado al 8º día. Además, después dice, del linaje de Israel. Esto lo distinguía también de los prosélitos, es decir, de aquellos gentiles que habían abrazado la fe
judía, que se habían convertido al judaísmo, pero que siempre eran percibidos como judíos de segunda categoría. Entonces Pablo está diciendo, yo nunca fui un judío de segunda categoría, fui judío de cuna. Después dice, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué él dice esto? Bueno, porque incluso no todos los judíos procedían de las mejores tribus. Habían tribus que eran mejores que otras. Es como decir hoy en día hay familias que son mejores que otras, que tienen más historias que otras. En fin. Entonces está diciendo, yo no vengo de una tribu insignificante. Yo provengo de la tribu de Benjamín. Entonces presenta aquí su ascendencia benjamita. Después dice, hebreo de hebreos. ¿Por qué dice esto? Porque él había nacido en una ciudad griega. Recuerden, Saulo de Tarso era una ciudad griega. Pero él está diciendo que a pesar de haber nacido en una ciudad griega, sus padres jamás aceptaron la cultura helenística. Siempre lo criaron como un judío, como un buen judío, como un perfecto judío. Después dice fariseo. Fíjense, Pablo escogió un estilo de vida religioso que no dejaba duda alguna acerca de su compromiso, de la firmeza con sus compromisos. Porque esta secta, la secta de los fariseos, muy vinculada con la tradición de los ancianos, era ampliamente percibida en aquella época como el grupo más fiel dentro de los judíos a las Escrituras, como el grupo más ortodoxo dentro de los judíos a la ley de Dios. Entonces dice, ojo, yo también era fariseo. Y después dice, perseguidor de la iglesia. Fíjense, aquí Pablo está demostrando sinceridad por un lado, pero por otro lado está revelando la intensidad de su compromiso como fariseo. Él persiguió a la iglesia del Señor. Y finalmente él dice, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Es decir, yo observé un estilo de vida recto en conformidad a la ley de Dios. Pablo no está diciendo que no era pecador, está diciendo yo vivía de acuerdo a la ley de Dios. Para cualquiera de nosotros, al leer esta lista, nos llama la atención. Es decir, esta es una lista impresionante. Un comentarista lo expresa de esta manera: según los estándares humanos, era el mejor de los hombres. Lo mejor de lo mejor. Eso es lo que nos dice el currículo de Pablo. Dentro de su cultura, dentro de su contexto, él era lo mejor de lo mejor. Formaba parte de la élite. Entonces, si lo que importa ante Dios es el estatus, si lo que importa ante Dios es el desempeño, si lo que importa ante Dios es la pureza, entonces Pablo, de entre todos los hombres, tenía motivos para confiar en sí mismo. Estas eran las cosas en las que él ponía su confianza ante Dios antes de convertirse en cristiano. Ahora te pregunto, ¿en qué cosas pones tú tu confianza? ¿En tu carrera? ¿En lo que estudiaste? ¿En tus contactos? ¿En tus conexiones? ¿En tu familia? ¿En tu moralidad? Es en esas cosas, queridos, que los incrédulos, dice Pablo, ponen su confianza. El gran problema es que delante de Dios esas cosas no tienen valor alguno. No sirven para nada. Entonces vemos, en primer lugar, la vana seguridad. Segundo, la nueva ganancia. Una vez que Pablo presenta todas las cosas en las que antes confiaba, él dice en el verso 7, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Es decir, todas aquellas cosas en las que me apoyaba, aquellas cosas que me definían, aquellas cosas que me daban seguridad delante de Dios y delante de los hombres, hoy las considero pérdidas.
Y Pablo usa aquí una palabra que implica sufrimiento por causa de la pérdida. O sea, no fue algo fácil dejar todo esto. No fue algo sin dolor dejar todo esto. Pablo tuvo que renunciar a todas aquellas cosas que eran valiosas para él. Tuvo que declararse en bancarrota espiritual. Ahora, si prestamos atención cuidadosa a lo que Pablo dice, podemos notar que hubo una progresión, hubo un aumento en la intensidad de su sentido de insatisfacción con aquellas cosas que anteriormente habían sido más importantes para él. No fue algo de un día para otro, no fue algo de un instante a otro. Todo aquello en lo que Pablo ponía su confianza carnal fue progresivamente abandonado. Y Pablo nos dice ahora que él considera todos sus anteriores activos. Muy interesante que aquí en el griego hay muchos términos que son contables. Y aquí Pablo dice entonces que todos sus activos no solo son cosas hoy sin valor, sino que él vio que esos activos que él antes consideraba como activos eran dañinos y ahora los considera como pasivos espirituales. En el proceso de reevaluación, Pablo percibió el horror que las cosas que hasta entonces había visto como beneficiosas para su vida, en realidad habían estado obrando para destruirlo. ¿Por qué? Porque lo estaban cegando a su necesidad de la justicia que Dios requería. Pero, ¿qué es lo que puede cambiar a un hombre de esta manera? ¿Cómo Pablo pudo reemplazar todas aquellas cosas que antes eran tan valiosas para él? Es como si nosotros al leer este texto le gritáramos: Pablo, ¿cuál es el secreto? Muéstranos el secreto. No, Pablo dice en el verso 8, y más aún, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Fíjense, Pablo está diciendo, hay un nuevo sistema de contabilidad por el cual yo hago una nueva evaluación de lo que realmente importa, de lo que realmente cuenta, de lo que realmente vale. Aquí está la contabilidad de un hombre convertido por el Señor. Pablo ya no es el hombre que alguna vez fue. Ya no ve las cosas como antes. Ha cambiado su jactancia anterior por algo bastante diferente. Sufrió una revolución contable espiritual. Ya no conoce o reconoce los activos como antes solía hacerlos. Ahora toma todos estos activos que alguna vez consideraba como abonos importantes en su cuenta y ahora los pone en la columna de los pasivos, en la columna de los egresos. Ya no los ve más como activos, sino como algo sin importancia. Y es más, Pablo es tan firme que él dice que los considera basura. La palabra en el griego es un poco más fuerte. Es estiércol. Los considero estiércol. Todas aquellas cosas que antes para mí eran valiosas, ahora son estiércol. Te pregunto, ¿has experimentado lo mismo? ¿Has renunciado a todo lo que antes considerabas valioso al conocer a Cristo? ¿Es el conocimiento de Cristo Jesús como tu Señor lo que realmente importa en tu vida? ¿Lo que realmente te define? ¿Lo que realmente te da valor? La vana seguridad, la nueva ganancia. En tercer lugar, la múltiple ganancia de tener a Cristo. En la última parte del texto, Pablo presenta dónde está hoy su riqueza. Ya no está en lo que antes tenía, sino que ha renunciado a todo eso para conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida.
Y ahora Pablo nos dice cuáles son sus verdaderos activos, dónde está su riqueza. Pablo nos está diciendo aquí lo siguiente: así es como tú te enriqueces al conocer a Cristo. Y él enumera, ciertas cosas. En primer lugar, él habla de nuestra unión con Cristo. De nuestra unión con Cristo. Fíjense, él habla de en Él, en Cristo, en Él, en su muerte, unidos a Cristo. Cuando tienes a Cristo, estás unido espiritualmente a Él. Y la unión con Cristo es la fuente de la cual fluyen todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. De Él procede todo lo demás. El centro de la vida cristiana no es un don, no es una gracia particular que se te concede para mejorar tu vida. Es Cristo. Es Jesús a quien obtienes en el Evangelio. Él se entrega a ti. Estás unido a Él. Estás atado a tu Señor y Salvador para siempre. Segunda ganancia. Pablo habla de nuestra justificación en Cristo. Ya que estamos unidos a Cristo Jesús espiritualmente, recibimos de Él su perfecta justicia. Eres justificado ante los ojos de Dios solo porque la justicia perfecta de Cristo te ha sido imputada y la recibiste por medio de la fe. Pablo dice, el verso 9, y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. La justicia de Dios que viene por la fe. En lugar de tu propia justicia, que al final son trapos de inmundicia, como dice la Escritura. Obtienes la justicia que proviene de Dios, la justicia del mismo Cristo. No la obtienes por tus obras, sino por las obras de Él. No la obtienes por tu propio esfuerzo, sino por su obra en tu favor. No haciendo, sino confiando. Así se recibe la perfecta justicia de Cristo. Y Pablo menciona una tercera riqueza, nuestra santificación en Cristo. Al estar unidos a Cristo Jesús, no solamente recibimos la justificación, sino también la santificación. Y Cristo nos transforma de dentro hacia afuera. Verso 10 dice, anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Notemos cuidadosamente el orden que Pablo establece aquí en esta declaración. Primero, dice él, está el poder de la resurrección, luego la participación en sus sufrimientos y finalmente la conformidad con su muerte. Es decir, para Pablo, el cristiano, el poder de la resurrección es lo que viene primero. Para el cristiano, el poder de la resurrección es lo que viene primero. Es el poder de una nueva vida en Cristo Jesús. Somos hechos nueva creación al estar unidos en Cristo Jesús. Y seguimos siendo transformados de adentro hacia afuera. Surge una nueva vida que somete nuestro pecado, que genera en nosotros un apetito por la santidad y que nos enseña a vivir en obediencia agradecida. Y capacitados con el poder de la resurrección a una nueva vida, ahora, ¿qué dice Pablo? Ahora compartimos los sufrimientos de Cristo. El Señor, nuestra justicia, Jehová Tsidkenu, ¿es todo para ti? Un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día todos seremos juzgados y nada, absolutamente nada en nuestro currículum contará en aquel día.
solo nuestra relación con Jesús. Por eso tengo que preguntarte, ¿conoces a Jesús como el Señor y tu Salvador? ¿Estás unido espiritualmente a Cristo Jesús por la fe? ¿Es Cristo tu justicia y tu santidad? Como dijo el misionero Jim Elliot, que murió a mano de los Aucas, no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no importa lo que tengas hoy, porque en realidad no tienes nada. Pues nada se compara al conocimiento salvador de Cristo Jesús. Todos mis terrores se desvanecieron ante el dulce nombre. Mis miedos culpables desterrados. Con audacia vine a beber de la fuente, vivificante y gratis. Jehová Tsidkenu lo es todo para mí. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque ella nos recuerda una vez más lo que tú has hecho por nosotros al darnos nueva vida. Porque no somos los mismos de antes. Porque nuestro sistema de valores es completamente diferente al sistema del mundo. Porque nosotros hoy tenemos todo como basura a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Nada se compara al conocer a Jesús como Dios, como Redentor, como Señor. Padre, si hay algo en nuestro corazón que está rivalizando con esto, si nuestro corazón aún está rebelde y creemos que hay otras cosas que son más importantes, te pedimos que tú puedas venir a cambiarnos, a transformarnos, a darnos ojos espirituales para que veamos la preciosidad, la belleza de Cristo Jesús. Y que bajo ese prisma, al ver todas las demás cosas, realmente las consideremos basura en comparación a nuestro precioso Salvador. Bendícenos, Padre. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.